Buenas tardes. En el pasado, la mayoría de los estudiantes que obtenían el doctorado en ciencias continuaban sus carreras profesionales en el sector académico, con frecuencia en la misma institución donde habían realizado sus estudios. En la actualidad, sin embargo, la mayoría de estos estudiantes derivan su carrera profesional hacia otros ámbitos de actividad fuera del sector académico, tanto en la industria como en la empresa, empresas que trabajan en sectores como la comunicación, consultoría, patentes, restauración, marketing, etc. Hay un intenso debate en los últimos años alrededor de este nuevo trasvase de cuadros de formación científica hacia, digamos, nuevos territorios de actividad profesional, en el sentido de que esta salida del laboratorio o de los centros de investigación se ha producido principalmente porque el sistema académico ofrece pocas oportunidades para conseguir llegar a ser un investigador independiente, porque en definitiva el sistema educativo carece de estrategias de desarrollo profesional orientado para los futuros científicos. En esta nueva mesa redonda de Think Network hemos reunido a 4 personas procedentes de los mundos académico y empresarial para compartir y reflexionar en voz alta sobre esta cuestión. Y son Emiliano López Achurra, a mi derecha, abogado, economista y socio fundador de EFE International Strategy, Iñaki San Sebastián, a mi izquierda, director general adjunto de Tecnalia, Javier Elzo, a mi derecha después de Emiliano, es catedrático emérito de Sociología e investigador social de la Universidad de Deusto, y enfrente de Javier, Fernando Plazaola, catedrático de Física Aplicada y vicerrector de investigación de la UPV-EHU. Me gustaría que comenzáramos esta mesa redonda haciendo una reflexión inicial sobre este asunto. Mi primera pregunta es que si estáis de acuerdo con el planteamiento de que el sistema académico en general debería orientar mejor el desarrollo profesional de la carrera del investigador. ¿Quién quiere ser el primero en intervenir? No hay ningún... Bueno. La academia. Fernando. Bueno, como has dicho, es verdad que antes los estudiantes se dirigían al doctorado, entraban en la universidad, hacían las licenciaturas en aquellos tiempos, las ingenierías, a partir de ahí hacían el doctorado y de alguna forma tenían claro que después de terminar iban a tener una posición en la universidad en general. Eso evidentemente, como todos sabemos, está cambiando y las cosas han variado bastante. A pesar de que en la comunidad autónoma del País Vasco pues han aparecido nuevos centros de investigación que está dando posibilidad a que alumnos que han terminado el doctorado en principio tengan posibilidad de entrar en estos nuevos centros de investigación y también en la universidad. Es verdad que esta problemática es general, pero a mí lo que más me llama la atención fundamentalmente aquí es que yo pienso que el estudiante de doctorado, el doctor, es una persona que tiene un valor añadido y la industria, fundamentalmente estoy hablando del entorno que nos rodea, no se da cuenta de ese valor añadido que puede tener este doctor. Y entonces lo que está ocurriendo es que cuesta que la industria pues acepte a estos doctores. También hay que tener en cuenta que en la comunidad autónoma del País Vasco el tejido empresarial es el que es, y hay muchas empresas que son pequeñas y que no tienen capacidad de hacer investigador en desarrollo. Pero yo quiero poner en punto una experiencia que la he conocido muy bien, que es lo que ocurre en Finlandia, que ha ocurrido en Finlandia fundamentalmente, y en Finlandia es un país que por la educación todos de alguna forma lo admiramos, por los resultados que han obtenido tanto en investigación como en transferencia también son importantes. Y en los 80 y los 90 ocurría que allá en la universidad lo mismo que hoy va a ocurrir aquí, y está ocurriendo aquí, que era imposible que un estudiante de doctorado terminara en la propia universidad, en los centros de investigación de la propia universidad. Entonces todos los estudiantes de doctorado tenían claro que una vez que hicieran el doctorado tenían que irse fuera. Para eso estaba diseñado un plan muy claro y bien determinado para que el estudiante de doctorado, cuando fuera doctor, tuviera un valor añadido claro. ¿Y cuál era el valor añadido claro? Que él era capaz de llevar adelante un proyecto. Y ese proyecto, en principio, era el proyecto de su tesis doctoral. Este valor añadido era visto con muy buenos ojos por la industria del entorno. Todos estos alumnos, que eran estudiantes de doctorado, terminaban en la industria del entorno. Y hoy en día, muchos de ellos trabajaban, además,
no quería decir que si un estudiante de doctorado terminaba la tesis en un determinado tema, tenía que trabajar en ese campo, sino que era una persona que tenía capacidad de llevar adelante un proyecto. Eso era lo importante, y el campo podía ser diverso. Y hoy en día la mayoría de esta gente hoy son directores de las distintas firmas finlandesas que son de importancia. En la Universidad del País Vasco, en esa dirección también estamos intentando hacer algo en ese sentido, y de hecho hemos empezado con el programa Zabalduz, que empezó el año pasado y queremos potenciarlo, en el que queremos de alguna forma intentar relacionar a la universidad con el entorno socioeconómico. Y entonces lo que se ha propuesto y empezó el año pasado es que tenemos... se hizo desde luego un trabajo ingente en conectar a la industria y a los centros de investigación también, de diverso tipo. Entonces ellos proponen problemas. Entonces estos problemas tienen que ser resueltos en colaboración con un grupo de investigación de la Universidad del País Vasco, en el que va a llevar adelante ese proyecto es ese becario que se contrata para llevar adelante la solución de este problema. ¿Eso qué quiere decir? Para la universidad va a ser bueno, que vamos a poder tener una serie de relación bastante mayor con el entorno socioeconómico que tenemos, y al mismo tiempo estamos dando la posibilidad a que estudiantes de doctorados puedan colocarse en esos lugares. En el caso de las cosas que están ocurriendo en Estados Unidos, me parece que evidentemente tenemos que dar una visión diferente a lo que, respondiendo a tu pregunta, pero me da la impresión que muchas veces las cosas que se proponen en Estados Unidos, los IDPs, son fundamentalmente cosas que se hacían también de antes, pero no en el sector universitario, que ahora son gestiones de recursos humanos fundamentalmente, ¿no? Entonces no sé si es trasplantable tan directamente, pero sí, en cierto sentido, evidentemente, en esa dirección tenemos que caminar también, parece. ¿Quién quiere? Bueno, Javier. Yo tengo que decir, en primer lugar, como sabéis, ¿no? Pero yo no provengo del ámbito de las ciencias experimentales, sino de las ciencias sociales. Yo soy sociólogo y toda mi investigación ha estado embarcada en el ámbito de las ciencias sociales, que tiene su especificidad respecto, y sobre todo en el tema que aquí se habla, que es la relación entre la investigación y la sociedad, que en vuestro caso habláis del ámbito de la industria. Claro, el principal demandante de investigaciones sociales es raramente la industria. Puede ser a veces la industria, pero raras veces me he encontrado en alguna industria, por ejemplo, o alguna empresa, que me ha solicitado que analice cuáles son los sistemas de valores de los trabajadores de esa empresa, que por cierto no fructificó, porque les pareció que era comprometido. Nuestro principal demandante de trabajo es la administración. Que sea la administración autonómica, la administración, digamos, territorial, la administración local. Esos son. Entonces, claro, ahí se plantean una serie de problemas, porque normalmente las cuestiones que demandan al sociólogo, al investigador social, son cuestiones que tienen después una cierta repercusión, una repercusión cierta, pues en los temas sociales. Y en ese punto nos hemos encontrado, yo me encuentro, yo ya estoy jubilado, una larga experiencia de investigación, encontrarme con responsables políticos que me habían encargado una investigación, preguntarme, ¿es que hay algo que sea políticamente incorrecto en esto que sale aquí? Y tener discusiones con los resultados de las investigaciones y decirme, ¿y cómo quieres que saquemos esto? ¿Cómo quieres que digamos esto? Como veis, es una problemática que es bastante distinta a la que me encuentro con la investigación científica, porque ahí no creo que os vaya a discutir la administración, pues una reflexión que podéis hacer en el ámbito de la bioquímica, en el ámbito de la física o en el ámbito de la biología, ¿no? Entonces, respondiendo al comienzo de tu pregunta, yo diría que la educación básicamente ha estado pensada en la docencia, sobre todo en una universidad como Deusto, que no tiene recursos propios. Entonces la investigación era algo que sacábamos cuando nos presentábamos a concursos y nos daba la administración nos daba una investigación. Yo me he ganado mis habichuelas siendo profesor de técnicas de investigación social.
Entonces, sí, yo he llevado toda mi vida el ámbito de la investigación a todos mis alumnos, pero mis alumnos me decían, ¿y quién me va a contratar a mí? Claro, al comienzo, tienes razón, Fernando, claro, el doctor es un valor añadido, y el valor añadido del doctor es exactamente lo que Fernando ha dicho. Lo repito, es alguien que aprende a llevar a cabo un proyecto, y un proyecto de investigación, marco teórico, hipótesis, operacionalización, etcétera, etcétera, ¿no? El problema está en que eso prácticamente no le importa a nadie, ni siquiera a la administración, que muchas veces ni siquiera te pide una investigación, sino un informe. Y un informe es algo muy distinto a una investigación, donde quieren simplemente unos datos para una cosa determinada. Esa sería mi primera intervención. Gracias. Yo, en relación a lo que ha apuntado Fernando y Javier, una serie de apuntes, y voy a ir avanzando un poco más en el debate. Y cojo el hilo que ha dicho Fernando, el tema de Finlandia. ¿Por qué se produce el fenómeno finlandés? Por el estado de necesidad. Y el estado de necesidad hace que la acción cooperativa, es decir, los centros de acción cooperativa, y en este caso centros de investigación cooperativa, universidad, industria, sea un elemento determinante, porque si no, se iba a producir un fenómeno, y es que la crisis de los 90, como consecuencia de la caída del muro, iba a generar en Finlandia un proceso de destrucción del propio país. Y eso hace que se produzca, a partir de la necesidad, ese avance. En segundo lugar, todas estas cuestiones que se están poniendo encima de la mesa, y la pregunta que has hecho, José María, vienen en buen momento porque estamos en un entorno de crisis estructural. Y la crisis estructural hace que la necesidad sea una virtud. Efectivamente, la disfunción existente entre el tejido productivo y su desarrollo y la acción investigadora ha sido como consecuencia de que ambos mundos no se necesitaban. Y no se necesitaban inclusive en el tema de la investigación social. Pero ahora, en estos momentos donde la globalización hace que el mercado sea complejo, donde los países emergentes han entrado en un proceso de innovación tecnológica sistemática y, por lo tanto, de gran avance, nosotros no tenemos más necesidad que integrar el capital humano cualificado que viene a través de los elementos de doctorado y de la investigación universitaria y de la investigación académica en la aplicación industrial. Y pongo un ejemplo no ligado precisamente al ámbito tecnológico industrial, sino al tema de las ciencias sociales. Es muy difícil que una empresa que no haga un análisis de mercado ligado a producto final en el mercado internacional pueda vender sus productos. Y por lo tanto, cualquier empresa que tenga un producto final que pueda ser vendido en otros espacios geoeconómicos, geopolíticos y sociales, necesita un conocimiento profundo. En segundo lugar, es muy difícil que una empresa tenga una comprensión multinacional y tenga una acción multinacional si sus equipos directivos no tienen una comprensión, un conocimiento y una aplicación práctica en gestión intercultural de entornos y de aplicación. Por lo tanto, los elementos de intervención operativa entre la universidad y el tejido productivo y el tejido económico es absolutamente imprescindible. Las formas en estos momentos ya iremos avanzando, pero lo que quiero visualizar yo es que desde la experiencia y el conocimiento práctico del tejido industrial no hay más remedio que crear instrumentos de operatividad práctica a la integración del conocimiento tecnológico, del conocimiento de la innovación aplicado a lo que es el tejido industrial, porque el sistema de industrialización de la innovación es un elemento vital. Esa es la ventaja competitiva que nos puede permitir a nosotros avanzar. Y termino con el tema de Finlandia. Si no se hubiera producido ese mecanismo, en estos momentos, por ejemplo,
un elemento referencial no solo de Nokia, sino lo que es el Parque Tecnológico de Tampere, hubiera sido absolutamente inviable. ¿Qué significa y qué sucede en estos momentos? Que nosotros tenemos un espacio económico, un espacio en consecuencia sustentado en unos conocimientos industriales que si no son implementados operativamente desde la base de la innovación, y la innovación está donde está, es imposible avanzar y por lo tanto es imposible competir. Y concluyo, eso solo se produce por el estado de necesidad. Nosotros en los 60 creamos el tejido industrial que tenemos ahora solo y exclusivamente por el estado de necesidad. Y ahora estamos en la misma sintonía. Gracias. Sí, bueno, pues ya a estas alturas y después de 3 intervenciones de este calado, poco queda que añadir, ¿no? Yo quizá enfatizar algunas ideas. Hay algunas premisas que yo considero básicas. La primera es que estamos en un estadio donde tenemos que competir utilizando el conocimiento como elemento diferenciador fundamentalmente. Primera premisa. La segunda es que tenemos que acercar el conocimiento a su aplicación. Eso significa que lo que tenemos que hacer es buscar mecanismos para aquellas personas que de una manera más clara atesoran ese conocimiento, se acerquen a la aplicación. Y eso significa que a esas personas, en este caso a esos doctorados, habrá que dotarles de capacidades adicionales que permitan que ese conocimiento pueda ser explotado. Ya sé que esto puede sonar mal, ¿no? Porque a veces, según en qué contextos, cuando se habla de explotar el conocimiento, parece que es algo ilegítimo, ¿no? Pero es que estamos en esas, estamos en una necesidad de hacer del conocimiento un elemento diferenciador, fundamental. Entonces, por eso me parece vital que seamos capaces de poner a estas personas cerca de la aplicación. Es verdad que el doctor tiene un valor añadido, porque en todas las cosas ha estado 4 o 5 años en una sistemática, pero yo creo que no es suficiente. Es verdad que sabe llevar adelante un proyecto, pero un proyecto desde el punto de vista de la aplicación yo creo que incorpora una serie de elementos adicionales, ¿no? Es decir, yo creo que hay que también dar competencias acerca de entender qué es un cliente, entender qué es una necesidad, cómo interpreto yo una necesidad y convierto mis ideas, mis propuestas en clave de resolución de necesidades y por lo tanto de oportunidades de negocio. Yo creo que hay que capacitar también a esas personas con otras competencias que tienen que ver con la gestión de unidades de tecnología, con gestionar personas, cargas de trabajo, etcétera, que hagan que al final lo que esas personas puedan desarrollar tenga un potencial muchísimo mayor, ¿no? Estamos hablando de tener capacidad de identificar necesidades, identificar tendencias, de ser capaces de paquetizar el conocimiento en forma de propuestas de valor que luego sean reconocidas por el mercado. Yo creo que ese debe ser el camino. Y eso lo que significa es que tendríamos que ver cómo a los doctorados, a los doctorandos, ¿no?, podemos facilitarles la identificación de esas carreras, además de darles, insisto, competencias adicionales que igual no tienen por qué estar en la universidad, quizá pueden ser en otros organismos, en otros agentes, incluso la propia empresa, ¿no? Es decir, que alguien puede ser doctor por la UPV y por la BMW, por hacer el juego de palabras, ¿no? Entonces, es decir, que esa combinación de conocimientos. Hay un apunte en lo que habéis dicho. Y yo creo que muchas veces es bueno recapitular de dónde venimos, ¿no?, para saber a dónde vamos. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Y recientemente ponía en un acto académico en IES, y es, uno coge la historia de Ibarduero
Y la historia de Iberduero, que es la historia del desarrollo tecnológico e industrial de nuestro país, es la historia ligada a la Escuela de Ingenieros. Por lo tanto, haya habido un vaso comunicante serio. En otro ejemplo, en otro territorio histórico, en el caso de Guipúzcoa. En el caso de Guipúzcoa, Mondragón es el otro ejemplo donde sus capacitaciones de formación profesional hacía, y después posteriormente Nickerland, se transforma en el tejido productivo también. Por lo tanto, ese elemento de comunicación entre el mundo de la formación, el mundo de la innovación y el mundo productivo, eso está dentro del ADN histórico que se ha producido aquí, porque la máquina herramienta de nuestro país, sin la Escuela de Maestría Industrial de Eibar, hubiera sido imposible. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos unos cimientos sólidos, que lo que hay que ir es acompasando y acompañando a los nuevos desafíos que tiene nuestro tejido industrial y nuestra competitividad en relación con la competitividad internacional y con las capacidades en la sociedad internacional de otros productos industriales y de otras dinámicas industriales. Por lo tanto, no partimos de cero, sino que este tipo de experiencias han producido en otro plano, y ahora lo que hay que es transitar a otro plano y sobre todo en un elemento diferencial importante y que hay que valorarlo. Y vuelvo al tema de Finlandia. Y es, nosotros como país no podemos darle a todo, porque no tenemos ni los recursos humanos, ni los recursos financieros, ni las capacidades para ello, y por lo tanto es un proceso de selección creativa con respecto en dónde podemos ser buenos, en dónde podemos cooperar, porque la cooperación en el contexto internacional actual es absolutamente clave y necesaria. Y en ese sentido hay que saber en dónde focalizamos nuestros recursos y nuestras capacidades. Quiero hacer un comentario mejor y lo ligo con otra pregunta. Comentabas el tema de Iberduero y Mondragón, y es en un momento histórico, en un momento de la historia concreto. La nueva situación a la que antes se hacía referencia también influye enormemente la globalización, es decir, que el mercado el global, o sea, los científicos o los doctores o licenciados ya no están en un mercado local, están en un mercado enormemente global y dinámico. Es decir, que igual que antes se formaban y solían quedarse aquí, ahora la gente que se forma, en general, una pregunta es si les transmitimos esta idea de que el mercado de trabajo es global, pero aunque no se lo transmitamos, desde luego lo es, y se pueden marchar, pero también podemos traer otras personas. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de formar. Uno puede formar para que se queden, formar para que se vayan, o traer gente que está formada en otras latitudes. Pues el tema del mercado global, creo que habría que añadirlo al debate. A mí me parece que en estos momentos hay una guerra por el talento a nivel global, pero de gran calado. O sea, hay una guerra por el talento. Si estamos diciendo que lo que nos va a dar una ventaja competitiva es el conocimiento, los países están compitiendo por esa materia prima, están compitiendo por el conocimiento. Entonces, claro, el conocimiento va allí donde se va a desarrollar mejor, va a los sitios donde hay más conocimiento. Entonces, los países tienen que preocuparse en ser atractivos. Las empresas tienen que preocuparse de ser atractivas para el conocimiento. Y eso significa que hay que generar un contexto a muchísimos niveles. Desde cómo culturalmente recibimos a un investigador internacional, o sea, cuando viene un investigador de fuera a Donosti, ¿cómo se siente integrado? ¿No? E incluso el propio proyecto, la calidad de vida que va a encontrar, si es fácil que sus hijos también se integren con los de aquí. Entonces, a mí me parece que hay como país
tenemos que tener una visión estratégica de qué hacemos para atraer el talento. Déjame que haga hincapié en el que quisiera volver al tema de formación. Sí, sí, sí. Es decir, en la formación es importante que, la pregunta es, ¿se están formando a nuestros licenciados y doctores para que tengan esa visión internacional? No, yo creo que ese es el Fernando punto importante. es de Además, nuevo la persona. Y además yo creo que todos conocemos hoy en día qué ocurre en todos los distintos campos. Uno termina la tesis doctoral, tiene que hacer un postdoc, luego tiene que hacer otro postdoc, luego tiene que hacer otro postdoc y puede ser que luego caiga donde él quiera, ¿eh? Y la pregunta es, nosotros cuando estamos formando a estos doctores, ¿tienen conocimiento del mundo con el que se van a encontrar? La distinta variabilidad de las situaciones que pueden encontrar, la distinta casuística. No se tiene que ir fuera, sino pueden trabajar en una cosa totalmente diferente a la que ellos están siendo preparados, ¿eh? Entonces, esa es una problemática, yo creo que bastante grave, y de hecho yo he conocido gente que está en esa situación, y muchas veces ocurre que cuando nosotros, además es un problema, yo creo que uno cuando empieza con un alumno de doctorado, tiene que hacer una estrategia desde el primero, decirle, bueno, esto es en lo que tienes que hacer la tesis, pero tú ten en cuenta que cuando vas a hacer estas tesis tienes que pensar bien qué direcciones vas a tener. Claro, eso es una cosa que hacemos ahí. Hoy en día lo único que estamos pensando es que termine la tesis doctoral de alguna forma, ¿eh? Y me parece que sería una cosa muy buena que pudiéramos dar otras materias. Y con esto yo creo que hoy en día estamos aquí en un momento bueno. Estamos ahora con las escuelas de doctorado, que han empezado en esto, bueno, todavía están en formación. Y las escuelas de doctorados, ¿qué son? Como hemos estado hablando antes, es el sitio en el que se van a dar doctoriales. Pueden ser unos sitios en los que, unos nichos, en los que los alumnos que están siendo preparados para su tesis doctoral obtengan formación transversal de otras cosas, saber incluso qué son los trabajos a los que pueden ellos optar, etcétera, ¿eh? ¿Por qué no? Vamos a darle pues simplemente, yo qué sé, pues cuestiones relacionadas con la empresa, etcétera, con un montón de cosas que pueden dar en estos doctoriales, de forma de que ellos salgan un poquito del trabajo, que es el primero que tienen que hacer, pero tengan una visión externa de lo que les puede venir en un futuro. Y me parece que eso es importante. Hoy en día además está ocurriendo que la mayoría de los alumnos que terminan la tesis, en principio, se tienen que ir fuera. En principio. Es muy difícil que se queden allá después de estar fuera, algunos volverán, otros no, ¿eh? Y uno de los objetivos también, esos que se van fuera y que son buenos, sería conveniente que los pudiéramos conseguir también, ¿no? Javier. Yo quería volver a cosas que habéis dicho vosotros, pero ya que has sacado este tema de los doctoriales y maestríales, pues voy a contar una cosa que es muy real. O sea, yo tengo una hija que hizo físicas en la Universidad del País Vasco y el último curso pues lo hizo en Grenoble, en el Instituto Nils de Grenoble, y allí se doctoró. Claro, cuando yo recibí tu correo, José María, donde nos dije, bueno, ¿y qué se hace con las gentes de ciencias, de experimentales, y qué hacemos con los... Yo de eso no sé nada, porque yo soy de humanas. Entonces se me encendió el cable y le dije, pues a ver que me cuente mi hija qué hacen allí, ¿no? Y me mandó pues una información, ella y su chico pues también están en la misma guerra, y voy a decir unas cosas, ¿eh? Me dice, Francia va daude antzeko gauza, que en Francia hay algo parecido a lo que tú me planteabas, sí, ahí, ¿no? Y ella me dice, nik oso gustura egin nuen gauza asko, ikasten dira. Yo hizo lo mismo antes de mi tesis doctoral y se aprende mucho. Entonces me hace toda una alabanza de lo que eso ha supuesto. O sea, mi hija hizo un curso que llaman un doctorial. ¿Qué es un doctorial? Pues un doctorial pues es algo que organiza la Universidad de Grenoble junto con el polo de emprendedores de la región de Grenoble. Entonces es una cosa que hacen entre los dos, aunque la formación académica y lo llevan entre los dos. ¿Qué pretenden? Pues lo voy a leer rápidamente. Identificar las potencialidades de los doctorandos, valorizar sus competencias, valorar sus competencias, trabajar en equipo, explorar su potencial de innovación y de creatividad, comunicar con un auditorio no experto, descubrir la empresa y encontrar los actores de la empresa, informarse sobre el empleo una vez de que sean doctores y reflexionar sobre su porvenir universitario. Podría seguir leyendo, pero vale la pena. Este es un ejemplo que no hay que ir a Finlandia, está aquí al lado. Bueno, es una cosa que nos va a llegar aquí también. Esto nos va a llegar. Yo hoy, esta mañana, esperando aquí,
esperando aquí a esta reunión, leo una cosa donde dicen: la Universidad de Deusto acoge desde hoy la 4ª edición del programa Deusto Vizcaya Talentia, una iniciativa en la que colabora con el fin de ayudar una mejor y más adecuada inserción laboral y desarrollo profesional de los doctorandos. Bueno, ya está. Ya sé que estáis haciendo lo mismo, no hago propaganda, no sé qué. Entonces, yo sí creo, pero esto creía que era la tercera pregunta. No. Pero este sí que creo que es un cambio fundamental, ¿no? Y esto, yo he contado muy brevemente la experiencia, digamos, de mi hija, podría contar del chico de mi hija, no sé cómo llamarlo, que él hace un y tiene los masteriales. Y es muy interesante porque los masteriales es para los alumnos de máster, que a veces hacen doctorado y máster. Yo, desde luego, el chico de mi hija va a presentar la tesis doctoral ahora, está haciendo un máster, que es un máster de inserción profesional. Se llama así, un máster de inserción profesional, y es un sistema relativamente similar, y tienen que aprender a hacer un proyecto. Y al final son interdepartamentales, hay de ámbito de las ciencias sociales y del ámbito de las ciencias experimentales, luego no son solamente, y lo cual es una cosa que me ha parecido muy interesante. Y entonces, entre ellos están reunidos en Courchevel, que no sé por qué Courchevel me suena que es una estación de esquí, ¿no? Sí, Courchevel bueno, de esquí. El tío malo, ahora. Se han reunido en la estación de esquí de Courchevel del 16 al 19 de enero, luego es hace muy poco, y me cuenta los 8 proyectos premiados, el más innovador, el más realista, el que tiene mejor presentación, etc. No os cuento el detalle porque me daría mucho tiempo. Pero esto es un poco algo que está ahí al lado y que me parece una idea espléndida. Luego, si queréis, especifico un poco más, antes de volver a algunas cosas que habéis dicho vosotros. ¿Quieres tú añadir algo? Sí, que yo creo que en el fondo, esa es mi opinión, que todo se residencia en un tema muy sencillo, y es cuando la persona que se está formando, que ha hecho el doctorado, que hace el postdoc, es si va a tener movilidad y oxígeno, y por lo tanto no hay barreras del tejido productivo con el tejido académico, del tejido académico con el tejido productivo, y hay un clima adecuado social que hace factible que ese oxígeno se produzca, esa oxigenación, porque sin oxigenación es muy difícil que haya eso. En segundo lugar, no solo es muy difícil, sino que la permeabilidad doméstica es más importante en una primera fase que la permeabilidad exógena. ¿Por qué? Porque es muy difícil traer capital humano desde fuera si no tiene en el hábitat doméstico el oxígeno adecuado. Y en tercer lugar, porque esto es un proceso de vaso comunicante, no es un proceso de ida o un proceso de vuelta. Es un proceso de ida y vuelta donde la atracción de un entorno tiene que ver con la capacidad de desarrollar tus oportunidades vitales. Si no tienes esas capacidades de desarrollo de oportunidades vitales, es muy difícil. Y por último, hay un tema esencial, y lo ligo efectivamente con los polos de competitividad y los polos de emprendedores, y es que creas instrumentos específicos fuera de los entornos burocráticos. Cuando tú introduces mecanismos burocráticos en términos de rigideces, es muy difícil que puedas tener el hábitat adecuado para poder desarrollar determinado tipo de mecanismos, ¿no? Y eso, para mí, el tema de la oxigenación es absolutamente determinante. Yo creo que
estamos en un momento muy especial aquí en el País Vasco, que tenemos unos retos muy grandes. Tenemos la posibilidad de traer capital humano, los ICAR Vázquez, por ejemplo. Tenemos un montón de centros de investigación. Tenemos la universidad, que es el mayor productor de la investigación. Y tenemos un tejido industrial bastante grande. Entonces, en este momento yo creo que un reto fundamental es el tratar de un proceso de integración acumulativo entre los distintos sujetos que tenemos ahí para intentar superar en estos momentos la situación en la que nos podemos ver abocados o que estamos siendo abocados. Es decir, en estos momentos tenemos un montón de centros de investigación que cada uno en muchos casos trabajan por su cuenta. Tenemos la universidad que está en el otro lado. Tenemos tejido industrial que está todavía sin permear. En muchos casos está sin permear. Entonces yo creo que en estos momentos necesitamos un proceso de ordenamiento, de integración, trabajar todos en común, y yo creo que esta crisis económica puede ser una cosa buena para que nos demos cuenta de todo lo que tenemos y a partir de él sacar un futuro pues más halagüeño, por decirlo de alguna forma. Y el flujo de información es muy importante. Sí. Flujo de información. Pongo un ejemplo. Cuando se habla de, digamos, de la captación de talento, cuando se habla de mercados, pues por ejemplo, y se habla por ejemplo de Brasil, país emergente, pongamos el ejemplo, y sin entrar en más Honduras. Pues Brasil ha hecho un acuerdo con la Comisión Europea por el que su déficit en materia tecnológica y en materia industrial pueda utilizar la plataforma europea para hacer transferencia de conocimiento y formación. Eso, por ejemplo, es una plataforma interesante para poder capilarizarte en lo que es el mercado brasileño, en la parte de expertise tuya. ¿Qué sucede? Que cuando no hay flujo de información y no hay cooperación, este tipo de oportunidades se van por el desagüe. Y en estos momentos nosotros estamos perdiendo oportunidades en el mercado internacional para hacer un proceso de vaso comunicante, por ejemplo, con Brasil, y aprovechando los mecanismos de la Comisión Europea dentro de los acuerdos Brasil-Unión Europea. En segundo lugar, se puede desarrollar lo mismo. En estos momentos Israel está buscando los mecanismos de innovación tecnológica que sean ligadas con procesos de desarrollo de producción industrial. Pues esa es otra herramienta que con una información adecuada te permite jugar. Y hay un tercer elemento que para mí ha sido y es clave y que estamos perdiendo la oportunidad. Y voy al hilo de lo de tu hija Marta, ¿no? Es decir, nosotros tenemos una plataforma interesantísima en Iparralde que nos introduce de lleno a través, por ejemplo, del Parque Tecnológico de Isarbel en Miarritz, en todo el proceso con Toulouse, en todo el proceso con Grenoble. Y Toulouse tenemos, desde Iparralde a Toulouse, solo hay 2 horas de autopista. Y estamos en el centro neurálgico de lo que es el mundo aeronáutico y el mundo de las energías renovables, por ejemplo. Es decir, también es un poco de actitud y de visión que te permite jugar. Y por eso lo que tú has apuntado, Fernando, los mecanismos que estáis haciendo a mí me parecen interesantísimos a la hora de poder abordar esos cuando yo mecanismos. era todavía estudiante, no, era ya profesor, pero no estaba todavía en la universidad. Yo trabajé en la universidad con Antonio Beristain, catedrático de Derecho Penal, en la Universidad de Po. Hicimos ya entonces un intercambio, Antonio Beristain era catedrático de la UPV, un intercambio sobre temas de crimen en jóvenes, en lo que yo después he trabajado mucho, ya desde entonces. Yo creo que hay que valorar mucho todo lo que ha supuesto el proyecto Erasmus. Nosotros el proyecto Erasmus tenemos, yo sé, los intercambios internacionales a los cuales tú te referías antes, esos, yo sé que hay muchos en la UPV, lo sé porque los he vivido también en Deusto, sé que está Mondragón en ese tema. Yo creo que ese es un punto desde donde se puede partir, aunque yo creo que es insuficiente.
Bueno, yo en ese punto Creo dice que que sí, estamos sí. trabajando con lo que se llama el campus transfronterizo y fundamentalmente estamos trabajando con la Universidad de Po y con la de Burdeos, no con la de Toulouse. En estos momentos se están haciendo tesis doctorales en cotutela, se está intentando que grupos de investigación de allá y de aquí trabajen en conjunto El año en la 80 dirección de se unos hacía temas eso. concretos. El año 80 Sí, pero ahora es cuando estamos, sí, eso lo hicisteis vosotros, pero luego ha El estado año parado 80. durante tiempo y ahora es un plan estratégico, es el campus transfronterizo, de alguna forma con la gente que tenemos al lado nuestro, de alguna forma es intentar colaborar y ellos también tienen un expertise que no tenemos en algunos campos y nosotros otros que ellos no tienen y de esta forma coordinada intentar sacar un resultado próspero de alguna La forma. internacionalización es un fenómeno. Es que para nuestros jóvenes, Europa es el patio de su casa, al menos para algunos de los jóvenes. Yo lo veo eso. Vamos, no quiero hablar tanto de mi hija que se espera, me va a echar la bronca, ¿no? No, pero en ese es sentido, verdad. Es un además, esfuerzo, indudablemente, en la formación universitaria. Aquí estamos hablando también de la importancia de hacer un esfuerzo en la formación post o en la formación de doctorado, de máster, en el que tenga la oportunidad, como dices, de hacer estos trabajos en más de una universidad, en colaboración. Yo creo que eso es fundamental, porque una cosa es lo que sirve perfectamente el programa Erasmus, es para que, como decías, Javier, se encuentran en casa en Donosti o en Ámsterdam. Pero ahora es más que esto, tienen que aprender, tenemos que enseñarles, tenemos que darles los mecanismos para que puedan aprender a trabajar en colaboración con otras universidades y veamos las oportunidades que hay en cada uno. Pues en el ámbito científico, lo que yo sé, por lo que he visto, porque en Grenoble, ya no solamente hablo de mi hija, sino allá hay bastante gente. Sí, pero y que- concretamente- es un sitio especial, No, Grenoble, es un concretamente Grenoble la especial. OPV, Sí, que sí, hay sí, allí, sí, ¿eh? sí, 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 ahí sí, Entonces, sí. es que realmente podrá con detalles, o Es sea, aquel es un polo la científico, posibilidad ¿no? de ir Eso, por ejemplo, al gran ciclotrón que está a dos Pero pasos, No, esa- cinco, de ir o los, a Berlín. No, están. Hay instalaciones que es su objetivo, las grandes instalaciones. Lo que yo Grandes estoy haciendo, facilidades, sí. poniendo como pregunta es que en la formación que damos, lo que se da, debería de hacerse una formación conjunta entre varias universidades de distintos países. Esas universidades, todas las británicas, son enormemente activas. La universidad como Liverpool, que tiene un programa de doctorado junto con Japón y con China y con Brasil. Entonces, yo creo que esas son las cosas que debemos de analizar. Quedan como 10 minutos, entonces el tiempo pasa rápidamente. Lo que os propongo es que, por el orden que queráis, hacer una reflexión general Qué rápido pasa y esto. después, si queréis, todavía queda tiempo Yo creo para que Iñaki quería algo hablar, más. pues, Iñaki, te Yo hemos llevo dejado hablar menos. un rato callado. Perdona. Sí. No, vamos a ver. Yo, para mí, el movimiento y la movilidad de los científicos, me parece que es un tema muy importante. A mí es un tema que me preocupa mucho. ¿Qué podemos hacer para atraer a la gente? ¿Qué podemos hacer para que la gente de aquí vaya fuera a estudiar, tenga también esa experiencia fundamental en otras universidades, pero que al final también terminen volviendo? A mí me parece que ese es un tema importante y que los países más serios del mundo, insisto, tienen una estrategia de qué hacer para atraer y para mantener el talento. Y en ese sentido, mi experiencia personal es que lo que atrae también al talento es el propósito de la aplicación. Y esto se une en cierta medida al comienzo de mi intervención. Nosotros, concretamente en Tecnalia, tenemos gente de 22 nacionalidades trabajando. O sea, tenemos bastantes investigadores de fuera. Y hace aproximadamente 4 años tuvimos que hacer pues una labor de selección de gente y atracción de gente bastante intensa, porque bueno, íbamos a entrar en un área nueva de conocimiento, pues bastante nueva para lo que es la Comunidad Autónoma Vasca, y tuvimos que buscar por todo el mundo gente, y hemos sido capaces de atraer gente, y el poder demostrar que la gente va a poder aplicar lo que sabe es un elemento con una fuerza de atracción muy grande. Y aquí
me parece que efectivamente tenemos un escenario fantástico, porque tenemos la universidad, tenemos un tejido industrial y muy importante, y luego tenemos una serie de centros tecnológicos y centros de investigación en medio, de manera que podemos armar un sistema para de verdad hacer las dos cosas, atraer gente y también hacer que personas que están haciendo su doctorado en la universidad pasen igual no directamente a la empresa, pero que, por ejemplo, puedan pasar 2 años en Tecnalia y reciban quizá otro tipo de formación, como decía al principio, complementaria a la que han recibido en la universidad, de manera que su visión del mundo sea también pues, más completa. Y en ese sentido, yo creo que es muy bueno que la UPV tenga una relación con la Universidad de Kobe, pero me parece que también que experiencias internas aquí a nivel del País Vasco son necesarias y que la experiencia de los campus que tenemos entre Tecnalia y UPV son plataformas que tenemos que seguir desarrollando para que también el capital humano se desarrolle y se adapte a lo que de verdad necesitamos, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que tenemos que todavía mucho que trabajar y mucho que adelantar. Bueno, yo varios apuntes respecto a esto. Coincido con lo que ha dicho Iñaki. Tenemos el Campus de Excelencia Internacional Euskampus y yo creo que eso tenía que servir, como hemos dicho, para un proceso de integración, que estoy diciendo en todo momento. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, evidentemente, para llevar las cosas adelante. Eso me parece que es fundamental. Y creo que hasta ahora hemos trabajado cada uno por su sitio, de una forma bastante dispar, y creo que esta crisis económica nos puede servir, y algunas directivas europeas también, yo creo que son importantes, nos pueden hacer trabajar en la misma dirección. Pero hay una cosa que en todo momento parece que nos olvidamos, que parece que todo es aplicación. Una cosa importante es el know-how. Y el know-how es de todas las más. Quiero decir que la ciencia básica es importantísima. Lo que necesitamos es el método científico. Lo que tiene que quedar claro es que nuestros estudiantes de doctorado tengan muy claro cuál es el método científico. Algunos de ellos, a través de la ciencia básica, llegarán a obtener resultados impresionantes que van a ser muy buenos para todos, y a partir de él saldrán otros, incluso pueden salir aplicaciones, y otros, sin embargo, estarán más directamente ligados a las aplicaciones, que eso no hay que olvidar, que lo importante, me parece a mí, es el método científico, y el método científico es lo que hay que enseñar muy claramente a nuestros doctorandos, que eso luego puede ir en una dirección o en otra. Nosotros lo que tenemos que decir, ayudarles teniendo en cuenta esta situación cambiante, totalmente dinámica para estos nuevos profesionales, lo que tenemos que darles la posibilidad de conocer cuál es la situación fuera de la universidad, cuál es la situación fuera a la que ellos se tienen que enfrentar y que tienen que pensar en estrategias para un futuro. Desde el mismo momento en que empiece a hacer la tesis, e incluso la evaluación, pediría desde el primer momento que empiezan a hacer la tesis. Yo quisiera decir 2 cosas que ya habéis dicho vosotros antes, ¿no? Y luego terminaré con algo de esto. Cuando tú has dicho, a título de ejemplo, creo que en la primera intervención, de la importancia, digamos, en ciencias sociales, del estudio del mercado, el estudio del mercado, lo que yo llamaría los valores del mercado, digamos, los inmateriales del mercado, los elementos intangibles del mercado, el análisis de eso me parece que es muy importante. Y eso yo lo he visto en literatura. En literatura, digamos, más francófona, porque yo domino más el francés que el inglés, de la importancia en las empresas. Hay libros donde hablan de la empresa, la importancia de los valores, no dentro, sino en la sociedad, para saber a qué universo tienen que dirigirse. Esa es una primera cosa que me parece muy importante. Acercar el conocimiento a la aplicación, por supuesto. Los alumnos quieren saber, ¿y esto para qué sirve? Pero yo no me quedaría ahí. Yo no me quedaría ahí. Evidentemente la sociedad tiene derecho a exigir a las universidades que todo el dinero que está poniendo para la formación, digamos, de sus estudiantes, luego tenga una repercusión en el bienestar global de la sociedad. Eso es verdad. Pero yo tengo mucho miedo de la hiperespecialización. Y entonces... Y hay que decir 2 cosas. Una, evidentemente hace falta la especialización. Lógicamente, cuando yo voy al dentista, quiero que el dentista entienda de los dientes y no que me suelte no sé qué cosas. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que tú has apuntado sobre el método científico. Pero dejarme que reivindique la filosofía. Me parece fundamental que los científicos estudien filosofía y que lean a Platón.
¿Me dejas? No, yo es que no puedo dejaros yo. Me parece fundamental. Tienen que leer a Platón. Digo Platón por poner un ejemplo. Y ya que estoy terminando para dejarte a ti, también, yo creo firmemente en la necesidad de que en Euskadi, que somos muy poquitos, hay una selección. Y esa selección tiene que ir en un doble sentido. Uno, bueno, ¿en qué cosas nosotros podemos especializarnos? Esa es una historia. No tengo respuesta a qué cosa, pero sí sé que no podemos dedicarnos a otro. Y la segunda cosa a la que sí nos podemos dedicar es a potenciar el capital humano. Y entonces lo fundamental, cuando yo hablo de valores de los jóvenes e implementar, el primer valor que suelo poner yo de una lista de 8, el primero, es que sean competentes. Y ser competente quiere decir en dos cosas. Una psicología básica, según la cual ellos estén contentos consigo mismos, porque si no, no hay nada que hacer. Y en segundo lugar, además de saber de lo suyo, sean capaces de hacerse las preguntas pertinentes y tener los mecanismos para dar respuestas que sean válidas y que sean realizables, no meramente quiméricas. Pueden ser utópicas, pero no quiméricas. Emiliano. Yo tomo tu hilo, Javier. Sí. Y es que lo básico para mí está en tener unas bases sólidas que te permitan hacerte las preguntas. Sabiéndote hacer las preguntas y teniendo un conocimiento metodológico de búsqueda de la respuesta, intentar buscar la respuesta. La segunda cuestión básica es que nosotros somos un país pobre, no tenemos recursos materiales y materias primas. Y por lo tanto, como país pobre en recursos naturales, necesitamos valorizar y poner en valor el único recurso que disponemos son nuestras capacidades de conocimiento y de trabajo. En tercer lugar, la creación del clima adecuado. Si no hay un clima adecuado, no es posible hacer fundamental. En cuarto lugar, otro elemento para mí trascendental, la humildad. Nosotros no podemos abordar todo lo que nos proponemos. Nosotros no somos ni el Manchester United ni el Barça, somos el Atleti y la Real. Y por lo tanto tenemos que saber que podemos hacer ganar una vez la Liga, llegar a las semifinales, pero eso es un éxito, llegar a las semifinales en el mundo. Y por último, un elemento para mí también trascendental. El mundo global nos permite funcionar en red. Por lo tanto, tenemos que poner en valor nuestro mercado objetivo, convertir el mercado objetivo en unidades de negocio y con el mercado objetivo y las unidades de negocio funcionar en red. Y para funcionar en red tenemos que tener un valor esencial, que es lo que he dicho antes, la humildad, y en segundo lugar, las ganas de conocer, las ganas de cooperar y la tolerancia para poder abordar. Y, por fin, hay otro elemento también operativo, y es que los recursos que disponemos no son infinitos, son finitos, y por lo tanto tenemos... Y menguantes. No, tenemos finitos. Lo que hemos tenido es una exuberancia de recursos. Entonces, como tenemos recursos finitos, tenemos que recuperar la tradición de nuestros padres, y es que con sacrificio y racionalidad han sido capaces de sacar adelante, pero solo desde esa posibilidad. Esos son los valores instrumentales. ¿Tú querías decir algo? Iñaki, sí, te dejo. Yo no te hago en un minuto resumo algo. Hoy es Iñaki el que tiene la... No, solo yo. Por favor. No, yo creo que esta última ronda ha resumido muy bien. Yo en ningún momento he querido, y si así se me ha interpretado, lo digo explícitamente, que yo en ningún momento he querido, desde luego, sacar el debate de la ciencia básica, que yo considero que es necesaria completamente. O sea que, vamos, lo cual no quita para que sí haya un compromiso de que el conocimiento se tiene que acercar a la aplicación. Yo creo que es completamente compatible la existencia de la ciencia básica con el conocimiento aplicado, y que en esos momentos necesitamos esa aplicación. Y respecto al tema de qué más, además del método científico, qué más tienen que ser los científicos, ¿no? Nosotros estamos detectando, y además así lo tenemos formulado,
personas T, que llamamos personas T, en el sentido de que la parte vertical representa el nivel de especialización, ¿de acuerdo? Y la parte horizontal representa otros valores, otras competencias de las personas. Y entonces necesitamos, como país, como empresas, necesitamos personas T, personas que tengan un nivel de especialización, pero también una capacidad horizontal, una capacidad de conexión, por ejemplo, con otros conocimientos de otras personas, de otros países. Y entonces hay que darse cuenta de que el doctorado, en cierta medida, es profundizar en la parte vertical. Por lo tanto, lo que necesitamos, sí, porque la parte vertical es especialización. Entonces, la especialización es necesaria según para qué cosas, pero la parte horizontal es fundamental. La capacidad de conectarnos con los demás, la capacidad de haber leído a Platón y saber interpretarlo. Yo creo que lo tenemos que dejar aquí, porque si no, no podremos transcribirlo. Muchísimas gracias. Y podemos seguir ahora charlando. Gracias a los cuatro. Encantados de que hayáis venido.